La mañana de Juan Domingo presenta su cabecera económica, el querido Julián, perdón. Mi lindo Julián, ¿cómo están? Hola Martín, hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es un momento también oportuno, además de hablar de las cosas que pasan en esta semana, para recordar varias cosas que pasan esta semana. Digo, para recordar varias cosas que pasaron y que son borradas, ¿no? Porque yo recuerdo algo personal que seguramente puede extenderse al universo completo, no porque me creo el centro del mundo. Escuchen lo que les voy a contar y se van a dar cuenta. Por eso lo traigo. Hace más o menos 10 años atrás, yo estaba explicando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, estaba explicando la balanza de pagos, es decir, todas las cuentas que registran el ingreso y el egreso de dinero al país, contrastando dos periodos económicos, ¿no? Contrastando la convertibilidad desde la década de los 90 con lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Hace 10 años atrás estábamos en pleno gobierno de Cristina. Y entonces me vino el reclamo del centro de estudiantes, y entonces el titular de cátedra me solicitó explícitamente que no hable mal del menemismo porque queda feo, porque queda mal visto, etcétera, ¿no? Y bueno, yo decía que era de altísima responsabilidad como docente, como comunicador, como persona, como compañero, como historiador o como lo que quieran decir, que era de inmensa responsabilidad explicarlo de esa forma y no de otra forma, técnica, abstracta, deshistorizada, deshumanizada, desargentinizada. Era de inmensa responsabilidad darlo de esa forma. Obviamente me saltaron a la yugular hasta que se dieron el gusto de echarme cuando vino Macri, ¿no? Pero esto que está pasando ahora, y yo un poco lo que decías vos, Martín, hace un ratito, todos los derechos que trajo Perón, ¿no? Y que es muy fácil contarlo, pero no entiendo por qué la gente no lo recibe, ¿no? Voy a decir, bueno, Perón puso el sueldo anual complementario y las vacaciones pagas. ¿Qué significa? Que si un trabajador de las 52 semanas del año trabaja 50, en vez de cobrar 50 semanas, cobra 56. Porque cobra las 50 que trabajó, más las 2 de las vacaciones pagas, 52, más 4 del sueldo anual complementario. Es decir, el trabajador trabaja 50 horas, 50 semanas de las 52, pero en vez de cobrar 50, gracias a Perón, cobra 56. Y acá viene otra pregunta que yo estoy formulando en distintos ámbitos. ¿El sueldo es un costo para la empresa que hay que bajar a lo mínimo posible, como decía Macri? Que incluso yo recuerdo muy bien que lo hemos conversado personalmente, al aire, de todas las formas, que me acuerdo, Martín, que yo te decía, mirá, yo creo que ningún laburante lo va a votar a Macri. En época de las elecciones, me acuerdo que yo te decía, Martín, me equivoqué, me equivoqué. Yo decía, yo creo que ningún laburante lo va a votar a Macri, porque Macri está diciendo que el salario es un costo para la empresa que hay que bajar a lo mínimo posible, ¿no? Bueno, y yo hoy lo pregunto esto, y me dicen que sí, que el salario es un costo para la empresa. Y yo procedo a explicar incluso ejemplos hasta norteamericanos, como Henry Ford, que duplicó el salario. Sí. Henry Ford duplicó el salario. Y le bajó las horas de trabajo a 8 horas.
puso la jornada laboral limitada, generó condiciones óptimas. Bueno, fue la época de la administración científica, ¿no? Había muchos pensadores, incluso del ámbito de la psicología, como Elton Mayo. Pero Henry Ford duplicó el salario, entonces le permitió no solo que elegiera a los mejores, ¿no? Pero además que el empleado de la Ford pueda comprarse el auto. Claro, porque antes era un era auto privativo. económico para el obrero en ese momento. Antes era privativo de los de las ricos. clases altas. Horacio. Sí, no, te quiero pedir, Julián, el concepto, ¿qué es el salario entonces? Si no es un costo como dicen estos tipos. Es una herramienta más. No, pero Julián, ¿qué dice Julián? Bueno, mirá, lo que pasa es que está mal pensado el término costos, ¿no? En realidad, si nosotros tuviéramos que hablar de costos, tendríamos que decir que la ganancia empresarial también es un costo, porque los precios que se pagan se distribuyen a la retribución de los factores de producción. Y la retribución a los factores de producción incluyen salarios, rentas, beneficios, también intereses del capital financiero puesto a producir. Entonces, el salario y el beneficio son la teoría de los costos de producción de Adam Smith, incluso de 1776. Es decir, la retribución a los factores productivos es la distribución del precio de las mercancías. Bueno, y en realidad, ¿qué es lo que pasó con el ejemplo de Ford? Y bueno, y ni que hablar con el ejemplo del peronismo, ¿no? En la Argentina, cuando aumentan los salarios y mejora el nivel de vida de los laburantes, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor consumo. Y si hay mayor consumo, como decía Perón, también lo había dicho Keynes antes. Obviamente, no vamos a decir que Perón inventó toda la pólvora completa. Hay un pensamiento que se inicia antes, ¿no? Pero sí, Perón la inventa para la Argentina, en su aplicación para la Argentina. Pero cuando aumenta el poder adquisitivo de las mayorías populares, que es el verdadero consumo, como decía Perón, eso genera mayor demanda. Esa mayor demanda activa la producción, y la mayor producción también demanda a la industria para satisfacer todo lo necesario para ofrecer los productos, y entonces ahí quedan en equilibrio la producción, la distribución y el consumo, con inclusión social. Entonces también hay mayores ganancias para los laburantes, y también si se produce más y si hay mayores salarios, el Estado también recauda más, o sea que también contribuye a una mejora fiscal. Pero todo esto es tapado por la ortodoxia, que ojalá Milei tuviese razón, por lo menos en una cosa, que es que las universidades estuviesen manejadas por la izquierda, o por el peronismo, por el socialismo. Ojalá Milei tuviera razón en eso. Es mentira. Las universidades están cooptadas por la ortodoxia, por el conservadurismo, los que me obligaron a callarme y después me echaron igual. A mí y a tantos otros, ¿no? Pues digo, cuento mi historia, pero también incluye a muchos. Por eso, quienes salen egresados de los colegios, de las facultades, no tienen idea de, primero, en qué país viven. Primero, no saben lo que es la Argentina. Y segundo, los graduados de ciencias económicas son unos genios de la matemática. Son unos genios maravillosos, son muy cercanos en su formación matemática a un licenciado en matemática, pero de economía no saben nada, porque nunca les enseñaron. Porque a los profesores que intentamos explicar algo nos han callado y nos siguen intentando callar. Entonces, bueno, eso por un lado. Sí, decime otra, Horacio, que ahí te veo otra pregunta. Que te quiero agradecer que me esclareciste un tema en el que yo tenía ambigüedad o confusión, ¿eh? Porque digo, se produce una riqueza, y ¿por qué no es costo la ganancia del empresario? Es que el tipo dice, toda para mí. Esta es la simple reflexión. O sea, que te agradezco la aclaración, la explicación. Horacio, yo te agradezco que me volviste a preguntar, porque lo interrumpí, lo dejé inconcluso. La explicación completa de eso, además de lo que dije, incluye meterme en la ganancia empresarial, ¿no?
¿qué le conviene al empresario? ¿Bajar el salario o subirlo? Porque obviamente si el salario es considerado un costo, al bajar el costo, a igual precio, ponele, se aumenta el margen de ganancia por unidad. Precio menos costo variable unitario, ¿no? Se agranda el margen, es decir, suponete que por una unidad se ganan 100, ¿no? Y si sube el salario, que sube el costo, por una unidad, lo digo exagerado para que se entienda, ¿sí? Por una unidad, en vez de ganar 100, ganás 50. Pero ¿qué pasa? Si el trabajador es pobre, por ahí vendés solamente 10. Entonces 100 por 10 da 1000. En cambio, si aumentás los salarios y el trabajador tiene plata y compra más, 50, pero en vez de vender 10, vas a vender 1000. 50.000 contra 1000. Lo digo exagerado para que se entienda. Es decir, reducir el margen de ganancia por unidad producida y vendida no significa ganar menos, que es lo que enseña la ortodoxia, lo que enseña el conservadurismo, y cómo le programan la cabeza a los jóvenes que salen de los colegios y de las universidades sin poder pensar, porque no les permiten pensar. Entonces, lo que hay que hacer es, aún reduciendo el margen de ganancia por unidad de producto, aumentar las ventas. Ahí es cuando las empresas van a ganar más. Y ahí, Milei, Caputo, Adorni, ahí es cuando van a venir las inversiones. No cuando les dejás congelado el precio del dólar con endeudamiento. Esa estabilidad no está generando un aumento de las inversiones. ¿Por qué no está generando aumento de las inversiones, Adorni, Milei, Caputo? ¿Por qué no? Porque no hay consumo, porque la gente no tiene plata. ¿Cuándo sí se produce un aumento de las inversiones? Cuando hay consumo. Como decía Perón, el verdadero consumo se genera expandiendo los ingresos de las familias, de los trabajadores. Ese es el verdadero consumo y el verdadero motor de la economía. Y encima tenemos a Milei, que lo lee, es vergonzosísimo, lee lo que por lo menos Cavallo decía sin leer. No estoy hablando bien de Cavallo, está claro, ¿no? Pero por lo menos Cavallo lo decía sin leer. Y ahora Milei lo leyó, el proyecto de reforma laboral, ¿no? Y entonces ahora yo les preguntaría a los que me querían callar, ¿no? ¿Se dan cuenta la consecuencia de que la gente no entiende nada? Y ustedes me querían callar cuando yo hablaba mal entre comillas del menemismo, cuando Cavallo decía la flexibilización laboral, no, sí, porque quitarle a las empresas los enormes costos laborales va a generar que las empresas estén ávidas para contratar trabajo y entonces se va a solucionar el problema del desempleo. No, el problema del desempleo llegó al 27%. Ahora no va a llegar al 27% porque está compuesta de otra forma mucho más compleja la medición del desempleo. Pero llegó a un desempleo del 27%. ¿Por qué? Y porque justamente la gente no tenía trabajo, más la apertura importadora, exactamente el mismo modelo que estamos viendo hoy. Por eso nosotros decíamos, escuchen a Milei en la época de las elecciones, ¿no? Escuchen a Milei que está diciendo exactamente el mismo plan de la dictadura. Escúchenlo a José Alfredo Martínez de Oz el 2 de abril de 1976 dando su plan económico. Es lo mismo que está diciendo Milei ahora. Y cuando Milei habla de la maravilla de Menem, vean lo que pasó con Menem, con la convertibilidad, que no hubo inflación y se destruyó la industria argentina, se destruyó el empleo, se enajenó el patrimonio nacional y se mega endeudó al país. Es el mismo modelo económico, pero claro, producto de que no permiten la enseñanza en los colegios y en las universidades, muchos jóvenes dijeron, ay, qué bueno, si no hay inflación es bueno. Miren lo que está pasando. Están festejando que se desacelera la inflación por lo mismo que antes. Es decir, porque no hay plata y porque tienen congelado el precio del dólar con endeudamiento. Entonces, de esa forma, ¿y por qué no hay inversiones? Justamente porque no hay plata, porque no hay consumo. Entonces, por eso no hay inversiones. Va a haber inversiones como había con Cristina, como había con el gobierno de Alberto Fernández. Había inversiones. ¿Por qué? Porque había consumo.
no fue tan maravilloso el gobierno de Alberto Fernández, no llegamos a los niveles sí maravillosos que había con Cristina. Pero con Alberto Fernández había un crecimiento en la producción permanente. Desde la salida de la pandemia, un crecimiento permanente en la producción e incluso en el consumo, a pesar de una demasiado lenta. Todas las críticas que hay que hacerle al gobierno Los de Alberto años de Fernández por lo que pandemia, mete, ¿no? Pero se estaba mucho mejor que con Macri y infinitamente mejor que con Milei. No se olviden de eso. ¿Por qué había inversiones con Alberto? Con el gobierno de Alberto Fernández. Alberto parece cariñoso, yo no soy cariñoso con Alberto Fernández. Sí, con Cristina, claro. Con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué había inversión? Y porque había pleno consumo. La gente tenía plata. Entonces, bueno, todas esas cosas, fíjense, ahora Milei encima lee el mensaje de Cavallo de la década del 90, porque ni se lo sabe de memoria, ni lo sabe pronunciar, o capaz que está tan nervioso que temen que diga cualquier cosa, entonces lo obligan a leer. Pero, bueno, ¿por qué es aceptado esto? Porque la gente no tiene formación. ¿Y por qué no tiene formación? Por una de las claves que muchos dijimos desde hace mucho tiempo. Se tiene que enseñar en los colegios y en las universidades lo que es la Argentina y lo que es la economía. Y para eso hay que historizar. Y para eso hay que hablar de política. ¿Por qué nos quieren callar? ¿Para enseñarnos ortodoxia con libros norteamericanos? Vamos. Osvaldo, decime. Cierra Osvaldo con su pregunta la columna de Julián. Te agradecemos, Julián.